Dijimos que Omer Reshit se refiere a redimiré. Vamos, antes de rayar todo ello, a recordar nuestro pasaje central, ¿sí? Que es este, Éxodo capítulo 6. Y ahora dice, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Bien, es decir, nuestra redención, nuestro Gaal, ya les dije la palabra hebrea, que significa redimiré Gaal con brazo extendido y juicios grandes. Eso nos debe de decir mucho, hermanos, hermanas. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que sobre nosotros sea realizada esa palabra redimiré, que hace referencia a Omer Reshit, ¿sí? Omer Reshit, primeros frutos, fiesta de las primicias. ¿A qué punto del templo hace referencia? Ya vimos la puerta, ya vimos el altar de bronce, ahora vamos con la fuente, donde se limpiaban, ¿sí? Donde se aseaban los levitas. La fuente, obviamente llena de agua, ¿sí? ¿Qué significa espiritualmente? El lavado constante de la palabra sobre nuestras vidas. Ese es el lavado constante de la palabra sobre nuestras vidas. ¿Por qué fuimos redimidos en Omer Reshit? ¿Qué ocurrió en Omer Reshit con nuestro Adón Yeshua? La resurrección. Él resucitó en un tiempo de Omer Reshit. Él es la primicia de la resurrección. Se dan cuenta que cuando se lleva a cabo el sacrificio por el pecado, ¿sí? Cuando ya vimos esos tipos de sacrificios por el pecado en parashas, en porciones anteriores, pero cuando se lleva eso por el sacrificio hatá, ¿sí? El tipo de sacrificio hatá por el pecado, no es necesaria la resurrección del animalito. Si nos hemos puesto a pensar en ello, entonces, ¿por qué resucitó nuestro Adón Yeshua? Si con la muerte y el derramamiento de sangre, que para eso es la sangre, para remisión de los pecados, era suficiente para que fuéramos nosotros perdonados. Hermanos, hermanas, Él resucitó para que nosotros no quedáramos desamparados. Él resucitó para ofrecernos eso, la oportunidad de entrar a las bodas, ¿sí? A ese festejo último en Shavuot, las bodas del Cordero, para que tuviéramos esposo con quien contraer nupcias. Si no entendemos eso, hermanos, hermanas, entonces créanme, no vamos a entender nada de por qué resucitó. Y por eso, por no entender la escritura, es que viene mucho la blasfemia. ¿Contra quién? Contra la figura de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Vamos a Romanos, vamos para allá para poder comprender esto, ¿sí? Vamos a Romanos capítulo 7, pongamos atención. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Hablo con los que conocen la Torah. ¿Bien? Con los que conocen la Torah. Que la Torah se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la Torah al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la Torah, de la ley del marido. ¿Cuál ley del marido? Bueno, para eso tenemos que irnos a la Torah. Vamos para allá. Recuerden eso. Vamos a Deuteronomio, capítulo 24. ¿Sí? Aquí dice, gloria al Padre. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborrece este último y le escribe carta de divorcio, se la entrega en su mano y la despide de su casa. O si hubiere muerto el último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, es decir, después de que haya fornicado, intimado, porque es abominación delante de Adonai. No has de pervertir la tierra que tu Elohim te da por heredad.
¿Cómo podemos entender eso? Con la Torá y los profetas. Si nos vamos con Jeremías, vamos a Jeremías, capítulo 3, usted puede ver allí, donde menciona eso. Dicen, si alguno deja a su mujer yéndose está de él, se juntará otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos. Le está hablando al pueblo de Israel. ¿Se imaginan la cara del profeta Jeremías cuando él está profetizando directamente, inspirado por el Ruach, y que escuche estas palabras? Porque si nosotros no entendemos Torah, estas palabras no las vamos a comprender realmente. Vuélvete a mí, regresa a mí. Pregunto, hermanos, hermanas, ¿Adonai puede romper su palabra? ¿Puede quebrantar su Torah, el Elohim de Israel? Claro que no. Si usted respondió no así de rápido, está en lo correcto. Adonai no puede quebrantar su palabra. Él no la quebranta, no transgrede, él no peca. Él es 3 veces Kadosh. Entonces, ¿cómo es posible que él le diga, él, a su esposa Israel, tú has adulterado, has amancillado la tierra, te entrego carta de divorcio? Sí, como lo menciona aquí más adelante, sí, te entrego carta de divorcio. Sin embargo, te estoy diciendo, vuélvete a mí, regresa conmigo. Todo eso lo vemos en cumplimiento aquí, sí, aquí. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a esa ley, la del matrimonio, mediante el cuerpo de Mashiach, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, con la finalidad de que llevemos fruto para Elohim. Después de que Israel haya fornicado, ¿puede regresar con su primer marido? No. Después de que le hayan dado carta de divorcio, no. ¿Qué necesitaba entonces? Que su primer marido muriera para así poder, repito, casarse con él. Ahora podemos entender, comprender por qué había la necesidad de resucitar, ¿sí? Para que no quedara desamparado el pueblo, su esposa. Este contexto sirve mucho para la siguiente palabra que tiene que ver con redimir, hermanos y hermanas. Redimir, en este caso se escribe esta palabra redimiré. Vamos a ponerla acá de este lado, ¿sí? Permítanme eso por el espacio. La palabra redimiré se está refiriendo a Gaal. Tenemos la letra Gimel aquí, tenemos una letra Aleph y una letra Lamet. ¿A qué dijimos que se está refiriendo? Palabra hebrea Gaal. ¿Qué significa Gaal? No voy a escribir todo, por eso pongan mucha atención, por favor. Se refiere a rescatar, comprar, pero por parte no de cualquier persona. O sea, no es alguien que rescata o que compra. Es decir, no, el vecino no va a ir, tu amigo, tu amiga. No, es un pariente. Esta palabra se utiliza en un contexto particular. Alguien que lleva el título de Gaal en el contexto hebreo es porque es un pariente que está comprando y esa compra tiene un propósito, rescatar, pero no es cualquier pariente, también aclaramos, sino el más cercano, el más próximo. Ejemplo, es decir, comprar la propiedad de un familiar, casarse con su viuda, con la mujer que quedó viuda, ¿sí? Para que no quede desamparada. Es decir, quien hace gal es un redentor. Por eso la palabra redimiré proviene su origen de la palabra Gaal. Pero veamos en qué contexto. Es decir, es el pariente más cercano. Usted, por ejemplo, usted que es hombre, mujer, ¿quién es su pariente más cercano conforme a la escritura? Muchos luego dicen, no, pues mi mamá, mi papá. Si no estás casado, pues sí, tu mamá o tu papá, sí, tu padre, tus hermanos. Pero si tú estás casado, ¿quién es tu pariente más cercano? ¿Tu esposo o tu esposa? ¿Quién nos redimió? ¿Quién redimió a Israel? Fue su hermano, fue su primo, fue su tío, fue su pariente
más cercano. Su esposo fue quien le redimió, fue quien le sacó de allí, de esa condición perniciosa. Y para más, Gaal no es cualquier tipo de redención, ¿eh? Es una redención que conlleva excluirse, es decir, quien hace esa compra se excluye, perdón, ¿sí? Se excluye, incluso muchos dicen se mancha a sí mismo, ¿sí? A sí mismo. Es una especie de sacrificio, de dejar algo, porque de hecho lo podemos ver en el contexto de Ruth, por ejemplo, cuando recuerden que Boaz fue a la entrada de la ciudad, a la puerta de la ciudad, a decir a los ancianos, quiero casarme con Ruth, sin embargo existe un pariente más cercano que yo, el que redima. Le dicen, ¿tú vas a redimir? Y él dice, sí, yo quiero la viña, yo quiero las propiedades del que era el esposo, en este caso, de Noemí. Bien, que después dijo, llámeme Mara, pero bueno, le dicen, ok, si tú quieres redimir, si tú quieres ser ese Gaal, tienes que casarte también con Ruth, que dice el pariente, el que le llama vos, hey tú, fulano. Vean ustedes el capítulo de Ruth, muy hermoso, muy bonito, que le responde, no puedo redimir, eso me va a perjudicar. Es decir, no quería redimir del todo, ¿sí? Porque tenía que casarse. Él dice, bueno, voy a darle descendencia a alguien más y no va a ser para mí, sino para ellos. ¿Me explico? Por eso menciona que el Redentor se excluye de algunas cosas, se mancha a sí mismo. Es como si un padre adoptara a alguien, ¿sí? Le quisiera poner su nombre y dijera, tú vas a ser mi hijo sabiendo que es de alguien más, o una madre haciendo lo mismo. Estarías cuidando, estarías poniendo tu esfuerzo, tu tiempo, tu atención, todo, todas tus energías por cuidar a alguien que no es tu descendiente de sangre, de carne y sangre. Pero la acción de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, sería la de un redentor, la de un Gaal. Bien, porque se excluyó a sí mismo. ¿Me explico? Entonces, esto, sí, todo esto trae dos palabras muy hermosas, muy bonitas. Pongamos atención. Gaal, lo cual trae como consecuencia la palabra Geb, una Gimel y una Bet. Permítanme el mismo color. Geb significa, aquí vamos a colocar la fonética, Geb, cisternas. Cisternas. Es un pozo, vaya, sí, un pozo en forma o que le da forma a la cisterna. Vemos aquí Geb. Bien. Además de Geb, tenemos Geula. Geula. Vamos a colocar aquí la letra Gimel. Tenemos también la Aleph. Tenemos la Lamet y la letra Hei, que dijimos que es Geuya o Geula, como lo quieran mencionar. ¿Qué significa Geula o Geuya? Es rescatador, ¿sí? Es rescatador. El redentor, por derecho y con el objeto, ¿sí? De todo esto, ¿a qué nos conduce? ¿Qué nos está diciendo Omer Reshit? Hermanos y hermanas, vamos a la escritura que nos lo explique, que es la mejor en podernos decir las cosas. Vamos